Leímos Primera de Crónicas 28 al 8. Lo vamos a leer de vuelta. Dice: ahora pues delante de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad y inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis esta buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Amén. Dice que empieza con guardad, inquirid todos los preceptos de Jehová. Inquirid, ¿sí? En el diccionario, en el RAE, significa indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo, ¿sí? Preguntar, sondear. Es interesarse por algo, no solamente, sino que buscar y aprender de eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo guard y inquirir. Lo voy a guardar, pero no solamente voy a guardar, sino que voy a ver y a aprender más de esto. Es como cuando uno, por ejemplo, compra algo, ¿no? Que tiene que leer las instrucciones porque si no, no sabe cómo se usa, ¿no? Imagínense, compra, no sé, una mezcladora de audio, que no tenemos ni idea, entonces vamos a ver para qué son todos estos botones, y empieza a leer el manual de instrucciones. Entonces empieza a probar, y empieza a leer, y empieza a tocar, ¿no? De esa forma Dios quiere que hagamos. Tenemos que buscar su palabra, leer, probar, indagar, buscar, retener la palabra. Amén. Porque uno la puede escuchar y yo me la quedé y ya está, ¿no? Es como cuando uno dice, yo quiero aprender a nadar. Y no lee un libro solamente, se tiene que tirar al agua. Si no, no va a aprender nunca. Yo sé nadar. ¿Y dónde aprendiste? No, leyendo libros. Te vas a ahogar cuando te metas. Tenés que meterte al agua, tenés que por ahí empezar con lo bajito, hacer un poquito de brazo, patalear un poco y después, bueno, tirarte, ¿no? Entonces, eso genera que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que tener un encuentro con Dios. Amén. Entonces, por eso dice inquirir. Dice, inquirir todos los preceptos. Los preceptos son, en el RAE también dice, mandato, orden, obedecer, guardar a alguien, ¿no? Una regla, una ley, un estatuto, una pauta. Hay mandatos de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Yo digo que siempre la Biblia es el libro de la vida, pero nosotros tenemos que vivir la vida. Pero Él nos enseña cómo tenemos que vivir la vida. Nosotros podemos aprender mucho por todo lo que Él nos da a través de la palabra y las experiencias de personas que eran como nosotros, ¿no? Que tuvieron la palabra de Dios y vivieron una vida diferente por tener la palabra de Dios, ¿no? Mejor. Entonces, si nosotros tenemos las instrucciones, si nosotros tenemos la palabra, si nosotros tenemos el camino, lo tenemos que guardar, investigar para nuestra vida, no para otro. No, esta palabra viene para vos. Eso que leí va a ser bueno para vos, para nosotros nunca, ¿no? Nosotros tenemos que primero aprender la palabra, practicar la palabra, tener una comunión con Dios para poder compartir con otros. Porque nosotros no podemos enseñar lo que no aprendimos, ¿no? Es como que queramos enseñar a manejar a alguien, pero no sabemos manejar. No, yo sé que hay una palanca de cambio que vos la tenés que cambiar cuando apretás el pedal y después tenés que acelerar con aquel, parece. Cuando se complica, apretás en medio que se frena. No, te vas a estrellar. No podés aprender con alguien que nunca manejó, que nunca estuvo manejando por mucho tiempo, ¿no? Es de esa manera. Entonces nosotros no podemos enseñar lo que no aprendimos. Amén. Por eso la palabra, sí, me gustó, no porque yo lo veo como un consejo para un hijo. Aquí David le habla a su hijo, ¿no? Le habla al pueblo, pero después le habla a su hijo. Y tú, hijo mío, Salomón, le dice. Y empieza con todo esto, guardar, inquirir y más cosas, ¿no? Entonces es un consejo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos también, que nos va a dejar una enseñanza por siempre,
¿no? Y me gustó, ¿no? Porque lo que él le dice es como que lo llama a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Él le dice, tenés que obedecer la palabra de Dios, tenés que seguir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, antes de que David le entregue el reino a Salomón, le dice, primero tenés que hacer todo esto, si no, no vas a poder ser el rey. Que Dios te eligió, le dice, pero para poder ser el rey, tenés que hacer todas estas cosas. Y le recalca, primero la obediencia, antes de la herencia, ¿no? Y me gustó una ilustración, ¿no? que es algo verídico, que se trata de Corea del Sur, ¿no? Que estuvo en guerra y después de la guerra dice que quedó devastada, ¿no? Quedó destruido. Dice que la iglesia empezó a reunirse y a orar en distintos lugares por mucho tiempo. La iglesia, no el pueblo, no la gente, la iglesia, que bueno, son el pueblo, empezó a orar por su país. ¿Y qué hacía? Obedecía la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que orar por aquellos que están perdidos, por nuestro pueblo, por nuestro barrio, por todo tenemos que orar. Por nosotros decimos, no, pero acá está cada vez todo peor. Y estamos hablando mal. Nosotros tenemos que hablar bien y no mal. Somos portadores de bendición. Tiene que salir de nuestra boca palabra de bendición. Si nosotros vamos a empezar a decir todo lo contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida, y no va a ser bendecido. Nosotros vamos a empezar a bendecir y no a maldecir. Entonces vamos a decir, bueno, en este barrio va a cambiar. Acá donde se inunda no se va a inundar más. Y empezamos a orar. Porque Dios es el que no es, yo me voy a preocupar por hacer esto, por hacer lo otro y andar por todos lados. Está bien, pero el que mueve todo es Dios. Dios hace, ¿no? Entonces, por más que nosotros hagamos mucho esfuerzo, si la mano de Dios no se mueve, no pasa nada. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser influenciadores de Dios, ¿no? Creo que está el tema de influencer, de Dios. Tenemos que orar, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que hablar como Dios quiere que hablemos, y Dios va a hacer algo distinto. Por eso dice que Corea del Sur empezó a orar y obedecer la palabra. Dice que pasó de ser un país de pobreza a un país modelo hasta el día de hoy, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser, no? Y saben que si uno lo googlea y los medios, los historiadores, todos dicen que se lo atribuyen a la iglesia, o le dicen a la obediencia bíblica, por haber orado y por haber cambiado a las personas en lo que es la moral y los valores, por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios pregona hacer el bien y no el mal, ¿no? Enseña, ¿sí?, a los que vienen buenas cosas. Y ellos se lo atribuyen a ellos, que está en la historia, ¿no?, que trasciende. Entonces, si un pueblo no pone a Dios en primer lugar, Dios escucha, Dios hace. Amén. La palabra dice que nunca se apartará de nuestra boca, ¿no?, la ley de Dios. Fíjense que se lo dice a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente, pero que nunca se aparte la palabra de tu boca, ni de día ni de noche. Siempre tiene que estar la palabra con nosotros. Si nosotros tenemos la palabra, dice que todo lo que nosotros vamos a emprender va a prosperar. Amén. Entonces tenemos que creerlo. Esto está en Josué 1:8, ¿no? Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, no algunas cosas. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí?, todo nos va a salir bien. Miren, qué buena fórmula, diría uno, ¿no? Pero es buscar la palabra de Dios. Es muy sencillo y buscar a Dios. Amén. Dios conoce si nosotros le servimos y cómo le servimos, ¿no? Dice, David le decía, conoce a Dios y servirle con corazón perfecto, le decía al hijo. Conoce a Dios y servirle con corazón perfecto. Porque no basta de estar cerca de la obra de Dios. No basta de conocer solamente las escrituras, ¿no? Sino que tenemos que conocer a Dios. Tenemos que tener un encuentro con Dios.
¿no? Piense que Moisés conocía a Dios porque el suegro le enseñaba de la palabra, pero él quería conocerlo en realidad y tener un encuentro con Dios. Y lo tuvo porque, dice, si uno lo busca, dice que va a ser hallado. Y lo buscó y lo vio y Dios lo llamó en una zarza ardiente y tuvo un encuentro con Dios. Entonces si uno lo busca, dice que va a ser hallado. Pero nosotros tenemos que buscarlo, no lo busca uno por nosotros o el vecino por nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo a Dios. Amén. Me gustó un comentario de Billy Graham, creo que todos los conocen, ¿no? Billy Graham hace poco estuvo aquí en Vélez. Dice que él fue marcado no por los púlpitos, ni por las grandes multitudes que su padre no movilizaba, no, sino porque, dice, vio a su padre orar muchas veces. Eso lo movió a seguir el camino de Dios. Eso lo movió a tener un encuentro con Dios. Entonces lo que él lo impactó fue lo secreto, no lo público. Entonces no importa lo que uno sí haga en público, sino la intimidad con Dios que tenga. Siempre la comunión y la intimidad con Dios es lo más importante. Amén. Por eso le dice el Padre, ¿no? Dice, conoce a Dios y sírvele de corazón perfecto. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe qué tenemos en nuestros corazones. Si nosotros le servimos a Dios con un corazón de compromiso, obligado, o lo hago de corazón, ¿no? Lo hago porque siento de servirle a Dios. No por los talentos ni por lo que Dios me dio, sino porque amo a Dios, ¿no? Dios lo ve eso, ¿sí? Por eso le dice, sírvele de corazón, ¿no? Porque Él conoce los corazones. Amén. En 1 Samuel 16:7 dice, Jehová mira el corazón. Y en Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días que limpie nuestros corazones. Porque nosotros siempre, es como salimos afuera y parece que estamos limpios, pero no estamos limpios. Por ahí tenemos gérmenes, por ahí hay bacterias, ¿no? Más lo vimos en el tiempo de pandemia, ¿no? Que todo el día andábamos con alcohol, que hasta, ¿se acuerdan? Hasta las cosas que traíamos adentro de la casa lo rociábamos con alcohol, le poníamos lavandina, traíamos en bolsa, todo lo hacíamos porque entendíamos que hay bacterias, que hay gérmenes que no las ves, pero están, ¿no? Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios que nos limpie, siempre. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero ahí en nuestro corazón hay cosas que no son buenas para Dios. Por eso siempre tenemos que pedir que siempre nos limpies, ¿no? Porque siempre vamos a pecar, siempre nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces por eso tenemos que pedirle a Dios que todos los días nos limpie. Y después le dice, sírvele, en el versículo 9, que le dice también el Padre, dice, sírvele con ánimo voluntario, ¿sí? Con ánimo voluntario, como con voluntad, ¿no? Dios no quiere que nosotros estemos obligados a servirle, sino que estemos dispuestos a servirle, no por algo o por un beneficio, o porque si yo sirvo a Dios sé que Dios me va a ayudar. No, Dios no quiere que nosotros le ayudemos de esa manera, sino que lo hagamos porque lo sentimos en nuestro corazón, por amor, ¿no? Saben que la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Que todos conocemos, dijo una frase que me gustó, ¿no? Porque en un reportaje le preguntaron, y dijo, ¿cómo podía servir con tanto gozo y alegría a los pobres, a los desahuciados, meterse entre ellos, ¿no? Y ella dijo, si yo sirvo por obligación y no por amor, no sirvo más. Porque el motor que me lleva a servir es el amor, dice. Entonces, de esa misma manera, tiene que ser el nuestro, ¿no? No tiene que ser por algo, por un beneficio, sino porque nos agrada servir a Dios. Tiene que ser genuino nuestro servicio a Dios, ofrecido sin un precio, sin un cambio, sin si Dios hace esto por mí, ¿no? No que muchos pactan y dicen, si yo hago esto y bueno, y le doy esto a Dios, voy a recibir esto. No, eso no es de Dios, no es un canje, no es una compra y venta. Dios lo hace por nosotros por gracia, porque es un regalo,
Nosotros no podemos hacerlo por un canje, porque eso no nos enseña Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que servir, y cuando servimos tiene que ser un servicio alegre, ¿no? Es como recién oraban la ofrenda, ¿no? Nosotros damos con un corazón alegre, genuino, no por obligación o por mandato, sino porque lo siento. Amén. Somos dadores alegres, ¿sí? Amén. Y Dios escudriña los corazones. En el versículo 9 también le decía el Padre al Hijo, ¿sí? Dios ve las intenciones y los pensamientos. Uno por ahí dice, no, pero nadie se da cuenta de lo que yo estoy pensando, lo que yo creo dentro de mí. No, Dios sí, y eso es suficiente. Si Dios lo ve, no importa quién, ¿no? Y lo que digan. Lo importante es lo que ve Dios. Amén. Saben que en el 2001 hubo un caso muy importante mundialmente, que fue un quiebre de una empresa muy conocida que se llama Enron, ¿sí? Era una empresa que facturaba en millonadas de dólares, pero de repente dice que de un día para el otro quebró, en días, que tenía miles de empleados, que tenía muchas sucursales por todos los países. De repente cayó. Era una empresa que era admirada por muchos, pero de repente cayó. ¿Por qué? Porque había internamente mucha corrupción, había mucha mentira, mucho engaño, mucha manipulación de los números, de lo que informaban, de todo. Entonces, uno puede engañar, pero todo siempre sale a la luz. Uno puede mentir, pero algún día se descubre la mentira, ¿no? Entonces nosotros sabemos que tarde o temprano todo se sabe, ¿no? Y a Dios nada le podemos ocultar, nada. Y en algún momento vas a quedar descubierto. Entonces, lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Y eso tiene que ser nuestro parámetro. Dios lo ve. Yo no lo hago porque Dios me ve, no porque el hombre no lo vea. Porque cuando nadie lo ve, ahí Dios lo ve. ¿Sí? Como yo contaba que el director del instituto donde yo estudié, cuando nadie lo veía, él andaba levantando papelitos en el parque. Porque yo lo veía, por ahí estaba de afuera, ¿no? De un aula, y por ahí estaba en segundo piso, y yo le preguntaba, ¿pero por qué si la gente era limpia? Pero si está mal, yo tengo que hacerlo. Yo paso por al lado y veo algo tirado, lo tengo que levantar. No tengo que esperar que otro venga y lo haga. Porque si no sería como no el samaritano, sino todo lo contrario, ¿no? El sacerdote y los que pasaron y no ayudaron al buen samaritano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacerlo siempre, porque las intenciones del corazón pesan y Dios la mide, Dios la ve. Amén. En Hebreos 4:13 dice, Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Todas las cosas. No hay nada que Dios no sepa y que Dios no vea. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que esconder nada ante Dios, ¿sí? Dice en Proverbios 21:2 también, Jehová pesa los corazones. No quiere decir que a ver si pesa 1 kilo, 2 kilos. Que ve qué le pesa al corazón. ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Qué es lo que está escondiendo? Dios lo ve. Nosotros no tenemos que tener un corazón, ¿no?, impuro. Por eso tenemos que pedirle que Dios lo limpie, que Dios nos ayude, ¿no?, a no ocultarle nada a Él, ¿sí? Y después le dice el Padre, dice, si lo buscas, lo hallarás. Dios honra a los que lo buscan, porque saben que lo está buscando. No está bueno que Dios vaya a tu encuentro, o que vayas a Dios por necesidad, sino que lo busques porque querés buscarlo. Porque sabés que si buscas a Dios, Dios va a estar con vos. Y eso es suficiente, ¿no? Porque uno busca a Dios cuando está en el 911, cuando por ahí está en una dificultad, cuando por ahí cae en algún problema, una situación mayor o una enfermedad. Dios lo busca. Dios lo busca, pero uno tiene que buscarlo antes de eso, ¿no? Porque no tiene que ser el 911, sino tiene que buscarlo porque me agrada estar con Dios. Es como digo, yo quiero estar con mi esposa, yo quiero estar con mis hijos, no. Quiero pasar el tiempo, ¿no? Entonces yo anhelo eso. Y uno
Dios sabe si nosotros lo buscamos. Y Dios honra esa búsqueda. Dice que George Mueller fue uno que puso en práctica todo esto, ¿no? Él dirigía orfanatos, ¿sí? Y dice que él era una persona de mucha oración. Dice que no tenía comida para darle a todos los huérfanos. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a orar. Y oró, y dice que de repente vino un panadero y le dijo, Dios me dijo que te traiga todo esto. Le trajo un montón de pan. Bueno, dijo, recibido. Y dice que siguió orando y vino el lechero y le trajo la leche, ¿no? Porque justo pasaba por ahí y el camión se le estaba por descomponer. Esto fue una historia real, ¿eh? Y entonces no podía seguir, entonces dice que fue hasta el orfanato y le dijo, acá tengo un montón, en mi camión un montón de leche y le va a servir a los huérfanos, ¿no? Y no fue casualidad, sino causado por Dios. No le digo, pero lo perjudicó el lechero, ¿no? El lechero fue y se lo llevó, ¿no? Entonces, Dios hace como Él quiere para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración, que le pidamos a Él, no que nosotros veamos cómo resolverlo, no cómo podemos pedirle al vecino, no cómo le puedo pedir, no depender de que si me dan o no me dan, sino que Dios, que es el dueño de todo el oro y todo lo que está en la tierra y sobre ella, nosotros tenemos alcance para poder hablarle. Y si nosotros podemos hablarle, Él puede ayudarnos. Amén. Entonces, nosotros por ahí, digamos, nosotros podemos hacer, pero Dios puede hacer más. ¿Sí? Dios puede hacer aún mejor. Por eso la palabra dice, si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que ir al encuentro. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo sincero nuestro, no por necesidad, sino porque hoy voy a ponerme a buscar a Dios, para que mi vida aún sea más bendecida y mejor. Porque si Dios está cerca mío, seguro va a ser mejor. Amén. Después le dice, si lo dejas, Él te desechará. Esto le está diciendo David a Salomón, ¿no? Y alejarse de Dios trae consecuencias. No sé a cuánto le habrá pasado que se habrán alejado de Dios y después volvieron a Dios por necesidad, por un problema, por dificultad y porque por ahí estaban peor de que cuando se fueron, ¿no? Entonces, tenemos que saber que si nosotros nos dejamos de Dios, tenemos consecuencias. Estamos, como diríamos, desprotegidos. Él no nos puede cuidar porque nosotros no le estamos permitiendo a Él que lo haga. Entonces, el enemigo que anda viendo a quién devorar, a quién destruir, a quién perjudicar, y va a estar al acecho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que no tenemos que alejarnos de Dios. No tenemos que creernos que solo podemos, ¿no? Yo era de lo que a un tiempo pensaba de que, bueno, si yo en mi casa leo la palabra y oro, ya está, ¿no? Yo necesito buscar de Dios, yo necesito estar cerca de Dios. Y dice que nosotros tenemos que orar unos por los otros, ¿no? Para aquel que dice que está fuerte no caiga. Entonces nosotros tenemos que orar por los hermanos. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que buscar cada vez más de Dios. Amén. Esto me hizo recordar, todos saben lo del Titanic que se hundió, ¿no? En 1912. Dice que antes de zarpar, todo el mundo decía, esto no lo puede hundir ni Dios. Eso era una frase. Yo no sabía. Cuando lo empecé a investigar, me quedé, ¿no? Digo, ¿cómo van a decir eso, no? Es como de tentar al enemigo, ¿no? Decir, ¿no? Decían eso, ni Dios lo puede hundir. Esto no se puede hundir, este barco, como era el más grande, el más fuerte, ¿no? El que uno lo veía era imponente, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se hundió, ¿no? Entonces, la enseñanza es, ¿no?, que nosotros si estamos fuera de la cobertura de Dios, por más que nos veamos fuertes, podemos caer. Pero con Dios estamos al refugio de Dios, estamos al cuidado de Dios, por más que estemos fuertes. Por eso dice la palabra, el que esté fuerte, tenga cuidado que no caiga, ¿no? Porque de un día para el otro uno puede caer, pero estando con Dios, Dios nos levanta.
Porque no importa cuántas veces te caigas, si Dios te levanta, te va a levantar siempre. Amén. Eso es importante. Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí es echado fuera. ¿Sí? Que la vid dice que si uno es cortada, no da fruto. Por más que quiera, no va a dar fruto. No va a salir nada bueno, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que apartarnos de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios, junto a Dios. Lo otro que le dice el Padre, dice, Jehová te ha elegido, esfuérzate y hazla. Le había pedido que haga, ¿qué? La casa de Dios, ¿no? El santuario de Dios. Y no se la dio a David. Y uno diría, pero David había preparado todo, tenía planos, tenía los tesoros, tenía los recursos, tenía todo para hacerlo. Y no lo hizo porque Dios le dijo, vos no la vas a hacer, la va a hacer otro, ¿no? Y él agradecía, bueno, ¿quién la va a hacer? Le va a ser uno de tus hijos. Y lo eligió a Salomón, lo eligió Dios a Salomón, no lo puso David, ¿no? Entonces, por eso le dice, Jehová te ha elegido. Lo tenía que haber hecho yo, pero Dios me dijo, vos no la vas a hacer, la va a hacer otra persona. Y ahí después le dijo, la va a hacer tu hijo Salomón, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que Dios nos elige para un propósito. Dios nos elige, a cada uno de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacerlo, esforzarnos y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Todos tenemos algo que hacer para Dios. Todos tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y todo va a ser de bendición. Pero tenemos que hacerlo nosotros, no otros. Nosotros, ¿sí? Dice que la construcción del Golden Gate, que fue algo enorme, ¿no? Fue una obra considerada imposible. Si uno la googlea, dice que imposible porque había muchos riesgos, por el clima podía caer mucha gente, ¿no? Entonces, dice que el ingeniero que estuvo a cargo, que se llamaba Joseph Strauss, dice que instaló bajo el puente, ¿no? Una red larguísima. Entonces decían, ¿para qué, no? Esa red. Y esa red salvó a 19 personas que cayeron del puente en la construcción, ¿no? Entonces yo digo, Dios es nuestra red espiritual, nuestra seguridad. Que si nosotros caemos, ahí está. Él nos sostiene. Él no nos deja que caigamos. Él nos va a hacer que nos levantemos. Pero nosotros tenemos que hacer, ponernos en marcha. Estar en comunión con Él. Estar hablando con Él. Estar orando con Él. Si nosotros tenemos valentía y empezamos y somos valientes y nos esforzamos, seguramente que vamos a caer en algún momento, pero Él está ahí. Y esa es nuestra seguridad, ¿no? Dice, el que ande en valle de muerte y de oscuridad, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque mi Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, Dios pone redes espirituales, pero a quien Él elige, a quien llama, a quien está dispuesto, a quien se esfuerza, a quien guarda su palabra, ¿sí? Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces Dios nos llama a todos a guardar la palabra, ¿no? A buscar de la palabra, a indagar de su palabra, a practicar su palabra, a conocer la verdad de la palabra, ¿sí? Porque no es lo que me dicen, sino lo que yo lo sé porque lo viví, porque tuve una experiencia. Y Dios sanó, Dios me levantó, Dios cambió, Dios transformó, Dios me proveyó. Dios me hizo una nueva persona. Entonces yo lo creo porque lo viví, porque es verdad, ¿no? Entonces, yo si voy a servir a Dios, lo voy a servir con integridad, con todo corazón, con amor, ¿sí? Lo voy a hacer. Y yo me toca ir a compartir la palabra con alguien que está en la calle y le doy algo, no le doy porque lo tengo que hacer porque Dios lo dice, no, lo doy porque lo siento. Y cuando doy para Dios, lo doy por amor, ¿no? Y Dios ve en lo secreto. Dios ve cuando estás orando. Dios ve cuando estás tu lágrima o estás arrodillado. Dice que Él que hace recompensa aún en el público. Amén. Pero nosotros tenemos que ser fieles, aún en eso pequeño, ¿sí? Tenemos que hacerlo y tenemos que buscarlo
todos los días de nuestra vida, no a veces. O cuando tengo que, no sé, ir a la iglesia o tengo que hacer algo, ¿no? Lo busco todos los días. Y buscarlo todos los días no es todos los días, no tengo que hacer algo religioso, sino lo busco, voy caminando y yo le digo, Dios ayúdame, Dios cuídame, Dios guardame, Dios acompáñame, Dios estate conmigo, voy a empezar a hacer esto, es la comunión con Dios, yo hablo con Dios. Entonces si hablo, no tiene que ser como todos los días una oración religiosa, ¿no? Repetitiva. Lo que estoy sintiendo en este momento, lo pongo ante Dios. Abro mi corazón, ¿no? Y Dios lo ve. Y permanecer fieles a Dios. Siempre, ¿no? Por más que a veces nos cansamos, por ahí a veces nos disgustamos, por ahí a veces nos sentimos como que Dios no está con nosotros, tenemos que seguir estando. Nosotros vamos a trabajar todos los días y tenemos que seguir yendo, ¿no? Entonces, Dios no nos obliga, pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y Él va a ser fiel con nosotros. Amén. Entonces, vamos a cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros, dice que aún es mejor de lo que nosotros esperamos. Dice, porque Él tiene pensamientos altos y mejores para nuestra vida. Dice, Él quiere hacer para nosotros lo que nosotros queremos, pero aún mejor. Pero por ahí no es la forma que nosotros lo vamos a querer hacer, pero Dios lo va a hacer. Amén. Entonces yo me acuerdo con esto cuando yo tuve una conversación con Dios y le dije, yo quiero servirte más, ¿no? Quiero estar más tiempo sirviéndote. Y de repente me echaron. Y me dijo, no, pero yo no quería que sea así. No, pero es como Dios quiere. Y si Dios quiso que sea así, en ese momento, por ahí uno no lo entendía, pero yo dije, pues si Dios cerró esta puerta es porque Dios tiene algo mejor. Y no venía ningún trabajo. Y no había nada seguro. Y había cuentas que pagar. Y había que sostener una familia. Pero yo estaba seguro de que Dios tenía algo mejor. Y decía, algo mejor va a venir. Porque si yo le pedí a Dios y el propósito de Dios es perfecto, nosotros tenemos que aferrarnos al plan de Dios. Y el plan de Dios es mejor que nuestro plan. Yo por ahí no lo entendía en ese momento y ahora sí lo entiendo, ¿no? Entonces, nosotros digamos así, con el diario del lunes todos sabemos, pero en ese momento tenemos que confiar en Dios. Saber que Dios va a hacer cosas mejores, como lo prometió. Cosas que oído no oyó y ojo no vio. Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.